Vamos a revisar ahora, en continuación con los temas que hemos estado desarrollando del alumbrado, ¿cierto? El tema de la iluminación, ¿cierto? El mejor aprovechamiento, los conceptos generales de luminotecnia. Es fundamental, ¿cierto? Ir entendiendo cada una de las etapas, de los componentes, cuál es la función que van desarrollando. Y en esta clase vamos a ver, ¿cierto?, lo que son las luminarias con su índice de reproducción cromática. Voy a pasar a compartir la pantalla. Esta sería, si vamos teniendo una continuidad respecto de la guía de los trabajos que vamos desarrollando, ¿cierto? Esta sería la clase número 6, luminarias y reproducción cromática. Luminarias y reproducción cromáticas. Si tienen de repente alguna consulta que quieran realizar, por favor, no tengan ninguna timidez. Ustedes inmediatamente, ¿cierto?, activan su micrófono y me interrumpen, no hay ningún problema. Vamos a partir con algunos conceptos, con algunas definiciones. En primer lugar, qué es lo que es una lámpara, que nosotros desde niños la conocemos como una ampolleta. El concepto general como emisor de luz es una lámpara, equipo que da luz, ¿cierto? Con una cierta intensidad, con una cierta cantidad de lúmenes, como ya lo habíamos visto previamente. Aquí tenemos una gran variedad de lámparas, ¿cierto? Aquí tenemos tubos fluorescentes compactos en este caso, que son los que se están ocupando mucho ahora en conjunto con la iluminación LED, ¿cierto? Que se ha desarrollado mucho la tecnología de iluminación LED, que tienen un excelente rendimiento lumínico. Acordémonos que se mide en lúmenes por watt, el rendimiento luminoso de una lámpara. Aquí tenemos más tipos de lámparas, ¿cierto? Tenemos lámparas incandescentes, tenemos del tipo halógeno también. Bueno, ya en el correr de las clases hemos visto que también hay unas lámparas que son de vapor de sodio, de vapor de mercurio, que eran muy ocupados, y todavía obviamente lo que es sodio se sigue ocupando mucho para la iluminación de algunas calles, avenidas. Es bastante bueno. Se sigue ocupando las de 400 watts, por ejemplo, de sodio. Estas son de alta presión, el sodio de alta presión, porque el sodio de baja presión, como vimos, tiene un pésimo rendimiento del color, pero tiene un excelente rendimiento luminoso. Pero es todo amarillo, se ve todo amarillo, por lo tanto no es muy amigable el sodio de baja presión. Dice, según la norma, la UNE, ¿cierto? Que se ocupa mucho la norma UNE, esa una norma europea, que es el símil un poquitito de las normas, las IEC. Dice, se define luminaria, porque estamos viendo ahora qué es lo que es una luminaria. Dice, un aparato de alumbrado, ¿cierto?, que reparte, dice, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas, porque la luminaria es el conjunto, ¿cierto?, el conjunto donde tienen las lámparas adentro. Dice que comprende todos los dispositivos necesarios para soportar, para tenerlos en su interior, para fijarlos. Dice, y también para proteger las lámparas. Por ejemplo, es típico en las calles los niños que le tiran piedras, ¿cierto?, postones a las luminarias. Por lo tanto, también hay lo que se llama el cristal, que es un borosilicato o un policarbonato, que es bastante resistente a los impactos. Dice, excluyendo las propias lámparas, o sea, es todo el conjunto para contener, ¿cierto?, y para la protección, para la fijación. Obviamente hay otros elementos que sirven para dar la forma de la onda, dar la partida, que son los ignitores, son elementos esenciales dentro de lo que es la luminaria. Dice, y en caso necesario, los circuitos auxiliares en combinación con los medios de conexión con la red de alimentación.
dice de manera general, consta de los siguientes elementos. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos componentes de lo que es la luminaria. Aquí tenemos, antes de pasar a eso, tenemos diferentes tipos de luminaria. Aquí por ejemplo, tiene 3 lámparas, si ustedes pueden ver, que son fluorescentes, del tipo fluorescente, al igual este también. Esta otra luminaria que tiene 2 focos, estas son luminarias de emergencia. Estos normalmente se ocupan en galpones, ¿cierto? Para fábrica. Estas se pueden ocupar en cocina. Es más o menos para ir viendo cuáles son los elementos. Tenemos en primer lugar la armadura o la carcasa. Dice, es el elemento físico mínimo que sirve de soporte y delimita el volumen de la luminaria y es donde están contenidos todos los elementos. Esa sería la carcasa, ¿cierto? La parte externa, por decirlo de alguna manera, que también nos sirve de una protección contra el medio exterior. Equipos eléctricos, dice, sería el adecuado a los distintos tipos de fuentes de luz artificial y en función de la siguiente clasificación. Dice incandescentes normales que no tienen ningún elemento del tipo auxiliar, o sea, se conecta a la energía eléctrica y encienden inmediatamente. Tenemos las halógenas de alto voltaje, dice a la tensión normal de la red, 220 volts en el caso nuestro, o también de bajo voltaje con transformador o alguna fuente del tipo electrónica. Tenemos las lámparas fluorescentes, ¿cierto? Que tienen los balas, que son una reactancia. Ahora salieron los balas electrónicos, ¿cierto? De bastante menor consumo, pero el problema que generan armónico. Tenemos los condensadores y los ignitores o partidores. Por ejemplo, cuando estamos hablando de ciertos tipos de luminaria, están los ignitores. Dice, o conjunto electrónico de encendido y control. Cuando tenemos las lámparas de descarga, que son las de sodio, aluros metálicos, de mercurio, ¿cierto? Dice, reactancias, tienen un balas también tienen un condensador, tienen ignitor, o también conjunto electrónico de encendido y control. Otro elemento de la luminaria son los reflectores, de reflejar. Eso quiere decir, tenemos la carcasa y dentro tenemos otro elemento, normalmente de aluminio, que lo que hace que el haz de luz que va hacia arriba de la luminaria sea reflejado, ¿cierto? Para el mejor aprovechamiento de la luz. Esos son los reflectores que reflejan. Dice, son determinadas superficies en el interior de la luminaria que modelan la forma y dirección del flujo de la lámpara. En función de cómo se emita la radiación luminosa, pueden ser simétricos o asimétricos. Dice, concentrados, ya vamos a ver un poquitito más en detalle eso. El especular, dice, con escasa dispersión luminosa, o no especular, dice, con dispersión de flujo. Eso quiere decir si vamos a concentrar los flujos de luz. Y frío, dice, con reflector dicroico o normal. Esos son los reflectores que reflejan la luz en cierto grado, que le dan una cierta dirección a la iluminación, por ejemplo, en las calles, ¿cierto? Nosotros no necesitamos que la luz se disperse para todos lados, sino que esté fija en ciertas direcciones. Eso se logra con los reflectores y también con los difusores, que también cumplen la función de refractores, de refractar. Eso quiere decir cambiar la dirección de la iluminación. Dice elemento de cierre o recubrimiento de la luminaria en la dirección de la radiación luminosa. Los tipos más usuales son el opal liso, el blanco, dice, o prismática. Dice metacrilato translúcido. Medio raro el nombre, pero bueno. Dice lamas o reticular, dice con influencia directa sobre el ángulo del apantallamiento. Especular o no especular, dice con propiedades similares a los reflectores, ¿cierto? Ese sería el difusor. En el fondo, si nosotros tenemos la luminaria, vamos a ver que abajo tenemos un vidrio, ¿cierto? Ese vendría a ser el difusor. Y también tenemos los filtros, dice, en posible combinación con los difusores, sirven para potenciar o mitigar determinadas características de la radiación luminosa.
Temperatura del color, ya estuvimos viendo algo acerca de esto en las clases anteriores, ¿cierto? Es si nosotros calentamos un metal a ciertas temperaturas en grados Kelvin, ¿cierto? ¿Cuál es el color que está emitiendo ese metal calentado, de tal manera que si nosotros miramos lo que es la lámpara, vamos a ver que ese es el color más o menos que está emitiendo la lámpara, por eso se llama la temperatura del color. 8000 grados Kelvin sería blanco cálido. Estamos por acá en los 8000 grados Kelvin, que es el color de emisión, ¿cierto?, de la lámpara. 12000 es blanco completamente frío. Y 5700 luz día. Por acá está más o menos lo que es la luz del día, que tiende a asemejar un poquitito lo que es la luz del sol. Obviamente, si vamos bajando, tenemos los 4000 grados Kelvin hasta los 1800, que ya son lámparas bastante cálidas. De hecho, la lámpara que tengo yo en este momento debe andar del orden de los 3000, 4000 grados Kelvin, de acuerdo a lo que estoy mirando. Esa es lo que es la temperatura del color, y acordémonos que se mide en grados Kelvin. Tenemos el índice de reproducción cromática, el IRC, ¿cierto? Que en el fondo, ¿qué porcentaje de la luz se asemeja a la luz del sol respecto del reflejo de los diferentes elementos? Dice, es la medida de distorsión cromática que producen las fuentes de luz. Va la escala de 1 a 100, ¿cierto? Donde 1 es muy malo, y 100 es bastante excelente, por decirlo así, que es la ideal y es la que genera o generaría la luz del sol. Por lo tanto, es la medida de comparación respecto de la luz del sol. Respecto de los colores que nosotros vemos, el verde, el celeste, el amarillo, el rojo. Tenemos la luz de mercurio, ¿cierto? Que ya vimos que no es muy bueno el índice de reproducción, 50 en este caso. Tenemos la de sodio, que es del orden de 80. Este sería un sodio de alta presión. El sodio de baja presión, acordémonos que es muy, muy malo. Va del orden de los 2000 a 3300 grados Kelvin. Si nosotros retrocedemos, fíjense en el color que está emitiendo la lámpara. Se fijan que estaría por acá. Esa sería la unidad grados Kelvin. Tenemos los halógenos, ¿cierto? Que tiene un 100% de índice de reproducción cromática. Está del orden de los 4000. Por lo tanto, si nos vamos a los 4000, tendríamos más o menos ese el color de emisión. Eso es más o menos para recordar un poquitito lo que es la temperatura del color y el índice de reproducción cromática. Dice 70 CRI para arriba es lo aceptable en un museo. Se requiere, ¿cierto?, que en un museo la reproducción de colores sea lo mejor posible. Dice color rendering, que era la reproducción cromática, y dice el verdadero color de un objeto es aquel que percibimos con nuestro ojo con la iluminación natural del sol. Ese es el color real de cualquier objeto de acuerdo a la emisión electromagnética. ¿Se acuerdan que veíamos todo lo que era el espectro visible electromagnético? Dice la reproducción cromática de una fuente de luz artificial es la relación entre el color visto bajo una fuente natural y el que percibimos de una fuente artificial. Fuente natural el sol, fuente artificial la lámpara. Dice la mejor reproducción cromática sería equivalente al 100%. El índice varía desde el 0 hasta el 100. Acordémonos que nosotros lo podemos ver en la caja de las ampolletas, de las lámparas, este IRC. Ya vamos a ir viendo un poquitito más en detalle cómo puede ser apreciado. Acá vemos, ¿cierto?, dos índices de reproducción cromática. Acá un color bastante frío y acá un color cálido. Evidentemente, el que tiene mejor reproducción de colores es el del lado izquierdo, ¿cierto? Porque podemos ver las diferentes tonalidades del rojo, por ejemplo, el azul, el verde, amarillo, y acá bastante malo, todo cargado hacia lo que es el verde, por ejemplo. Por lo tanto, este tiene un IRC bastante bajo. Este es bastante mejor, más o menos, para que vayamos diferenciando entre uno u otro. ¿Se fijan? Acá también tenemos
Este es un índice de reproducción cromática muy alto porque vamos a ver los colores prácticamente de acuerdo a lo que son, ¿cierto? El color de la piel, el color de las plumas, con diferentes tonalidades en verde, ¿cierto? Naranjo, amarillo. Los que no pueden ver el rojo, obviamente recuerden que tienen daltonismo, así que se tendrían que revisar. Y esto, obviamente, tenemos otros índices de reproducción que son bastante bajos, se pierde mucho lo que es la calidad de los colores. Acá tenemos, ¿cierto? Dice luces cálidas con alta reproducción cromática, hoteles y restaurantes. Por lo tanto, en un restaurante, ¿cierto? En un hotel se requiere poder ver bien los colores, ¿cierto? Por eso es bien importante tener un buen índice de reproducción cromática. Lo más parecido al sol, mientras más cercano a 100 es más parecido a la luz, a los colores, ¿cierto? Que son emitidos por la luz del sol. Lo que yo les explicaba a lo mejor en algún momento dado es si nosotros vamos a un supermercado, vamos a ver las carnes, por ejemplo, que se ven rojitas ahí en el mostrador, pero las llevamos para la casa y no tienen el mismo rojo. Por lo tanto, ahí se maneja un poquitito en lo que son las tiendas, los supermercados, a través de la iluminación, es para manejar los colores, para manejar si están más frescos o no más frescos, para que nos vayamos dando una idea. Acá tenemos la luz fría, lo que son las frutas, y la luz cálida. ¿Se fijan? La luz cálida permite ver un poquito mejor lo que es la reproducción de colores. Por lo tanto, ¿qué es lo que se tiende a tener en una... Si yo quiero resaltar, ¿cierto?, la fruta que estoy vendiendo, voy a colocar una luz cálida, no voy a colocar luz fría. En una verdulería, ténganlo presente. Es bien importante. ¿Ya? Ahí tenemos la carne, ¿cierto? Esto es, si la vemos en el supermercado, vamos a decir, esta carne está fresquita, está rojita, ¿cierto? ¿Se fijan la diferencia respecto, digamos, del tipo de luz que se está utilizando y cómo nos pueden manejar, ¿cierto? En el fondo, para comprar algo que nosotros creemos que está bien o que no está bien. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos tipos de luces que se ocupan, ¿cierto? Para manejar mejor los colores. Obviamente un color un poquitito más frío podría inducir, ¿cierto?, a ver la carne un poquitito mejor en cuanto a los colores. Si ocupamos una luz muy cálida, a lo mejor se va a ver un poquitito más cafezosa. Aquí tenemos, por ejemplo, dice exhibir productos. Es muy importante el índice de reproducción cromática y la temperatura del color de la luz utilizada. ¿Se fijan? Colores relativamente cálidos, pero no muy cálidos tampoco, no 1800 grados Kelvin, 2000 grados Kelvin, no. Estamos hablando de los 3500, cerca de los 4000 grados Kelvin aproximadamente. Y aquí podemos ver mucho mejor, por ejemplo, en una tienda lo que son los colores de la ropa, zapatos, las vestimentas, todo eso. Es importante que sea bien resaltada. Acá, por ejemplo, tenemos luz cálida con una alta reproducción cromática, que se ven bien los colores, se distinguen bastante bien. Y aquí tenemos una luz fría y baja reproducción cromática. No podemos distinguir bien los colores, las diferencias de colores entre lo que es la ropa, en este caso. Pueden ser poleras, la verdad es que desconozco. Fíjense en la lámpara. Acá tenemos diferentes tipos de lámpara. Dulux, del tipo Dulux, y aquí está el índice de reproducción cromática 82, por lo tanto es bueno. Pero ojo, acá tenemos también lo que es la temperatura del color, 2700, 4000, 6000 grados Kelvin. Más o menos como nosotros vamos, este es el tipo del soquete, E27, que es el normal que ocupamos nosotros en las casas, el E27. Y así esta es la cantidad, el flujo, ¿cierto? Luminoso, 800 lúmenes. Esta es la potencia en watt de la lámpara. Por lo tanto, ahí nosotros en tablas, por ejemplo, podemos ir identificando estos parámetros. ¿Qué es lo que nos tenemos que fijar? ¿Cierto? Una es la potencia de la lámpara, que es bien importante.
la temperatura del color, porque de acuerdo a eso nosotros vemos si es fría, si es cálida, si es luz día. También el índice de reproducción cromática también es importante para nosotros. Son algunos aspectos a considerar cuando vamos Se fijan, aquí tenemos una caja de ampolletas o lámparas Osram de 60 watts. Y fíjense acá los elementos que nosotros podemos detectar. ¿Se fijan? Acá tenemos que es de 15 watts, 827. ¿Qué significa el 827? Fíjense, es de 900 lúmenes. Esta es la durabilidad propuesta por estadística, 6.000 horas que debiese durar la lámpara. Este es el voltaje. El gollete es del tipo E27. Fijémonos en esto. Acá, ¿cierto? Nos va a decir, ¿cierto? Estos serían los lúmenes. Y aquí nos estaría dando, ¿cierto? Que es sobre 80. Esto significa el 8, que es sobre 80 el índice de reproducción cromática y que sería de 2700 grados Kelvin. Fíjense en esto. Sobre 80 el índice de reproducción cromática, aquí figura, y la temperatura del color sería 2700 grados Kelvin. Más o menos para que vayamos entendiendo. Bueno, en eso consistiría, por lo tanto, ahora corresponde, ¿cierto?, que ustedes desarrollen esta guía de preguntas, que ya estamos construyendo la información para la segunda evaluación. Dice, realice una definición simple del concepto de lámpara y luminaria. ¿Cuáles son las partes que componen la luminaria? Obviamente explicando cuál es el uso, la función. Nuevamente, qué es lo que es la temperatura del color y cuál es su unidad. También lo que es el índice de reproducción cromática, que está relacionado, ¿cierto?, con el color rendering. ¿Ya? Bueno, y investigar un poquitito qué es lo que son los índices de reproducción para los diferentes tipos de lámparas. Eso lo vimos, ¿cierto?, en las clases anteriores, así que eso hay que tenerlo muy presente. Bueno, con esto estamos terminando la presentación de esta clase. Espero que haya sido instructiva. Y ahora, si tienen algún tipo de pregunta, ustedes me la pueden hacer sin ningún problema. Vamos a terminar. Entonces, ahora vamos a dar paso a las preguntas que ustedes puedan tener.